Mamá dijo: Tyler y Kayla se mudarán a tu casa el próximo mes. Le respondí: demasiado tarde, me mudo a 300 metros de aquí mañana. Cuando ellos llegaron se encontraron con letreros de vendido y habitaciones vacías. ¿Qué tal, Reddit? Mi familia intentó entregar mi casa a mi hermano, el favorito, y a su esposa embarazada, sin siquiera preguntarme, así que la vendí a sus espaldas y me mudé a Chicago. Lo que siguió fue un completo colapso familiar que todavía estoy disfrutando meses después. Esta es una historia larga y complicada, así que tomen algunos aperitivos. Soy Brianna, tengo 29 años, soy mujer, y he pasado toda mi vida siendo la opción de respaldo que a nadie le importaba realmente. Mi hermano mayor, Tyler, de 32 años, siempre fue la estrella brillante, mientras yo simplemente estaba ahí, la persona confiable en la que podían depender, pero nunca realmente valorada. La última en ser considerada, la red de seguridad, la que siempre estaría bien sin importar lo que pasara. Pero un jueves por la noche de octubre, finalmente dejé de ser la última opción de cualquiera, y, honestamente, se sintió increíble. Mirando hacia atrás, puedo identificar el momento exacto en que algo dentro de mí se rompió. No fue cuando escuché a mis padres decirle al abuelo que Tyler debería recibir la mayor parte de la herencia porque él necesitaba estabilidad financiera, mientras que yo siempre me las arreglaría de alguna manera. Como si mi habilidad para manejar la vida fuera de alguna manera un defecto de carácter que significaba que merecía menos apoyo. No fue cuando se saltaron mi ceremonia de graduación universitaria, algo por lo que había trabajado durante 4 años para conducir 2 estados y ver el torneo de softball amateur de Tyler. Por cierto, un torneo que su equipo perdió en la primera ronda. Ni siquiera se disculparon, solo dijeron que Tyler realmente necesitaba su apoyo ese día y que yo lo entendería cuando fuera mayor. Yo tenía 22 años. Ni siquiera fue cuando me quitaron $5,000, dinero que había ahorrado durante meses trabajando horas extras y saltándome comidas para sacar de apuros a Tyler y a su esposa Kayla después de su tercer desastre financiero en solo 2 años. Ese dinero se suponía que era mi fondo de emergencia, el colchón que me permitía dormir por la noche sabiendo que podía afrontar gastos inesperados. Se fue en una tarde porque Tyler tomaba decisiones terribles y mis padres esperaban que yo lo arreglara. No. Lo que realmente me rompió fue la casualidad con la que tomaban decisiones que alteraban mi vida y mi futuro sin molestarse en consultarme. Como si yo fuera solo un recurso que podían utilizar como quisieran. Como si mis pensamientos, sentimientos y planes fueran completamente irrelevantes para sus cálculos. Crecer a la sombra de Tyler no fue solo mi normalidad, fue toda mi identidad infantil. Recuerdo que tenía 8 años cuando Tyler recibió una PlayStation nueva para su cumpleaños. Un sistema de última generación, 3 controles, docenas de juegos. Cuando llegó mi cumpleaños 3 meses después, heredé su vieja consola portátil con botones pegajosos y una pantalla parpadeante. Mamá actuó como si me estuviera haciendo un favor. Cuando Tyler se unió al equipo de baloncesto de la escuela intermedia, mis padres inmediatamente reorganizaron sus horarios de trabajo para asistir a cada juego, todos los martes y jueves por la noche, además de los torneos de fin de semana. Papá salía temprano del trabajo, mamá intercambiaba turnos. Se sentaban en las gradas animando, mientras Tyler la mayor parte del tiempo estaba en el banquillo. Ni siquiera era titular, solo un jugador mediocre que ocasionalmente entraba en el cuarto cuando el resultado ya estaba decidido. Pero nunca se perdieron un partido, ni una sola vez. Mientras tanto, yo obtenía siempre las mejores calificaciones, estuve en el cuadro de honor 4 años seguidos y competía en torneos de debate a nivel estatal. Mis certificados estuvieron en la nevera tal vez 3 días antes de que mamá los reemplazara con la última calificación apenas aprobatoria de Tyler, como si un C en inglés mereciera más celebración que mis logros académicos. Tyler necesita un estímulo extra, explicaba mamá cada vez que le preguntaba por qué no podían ir a mis competencias de debate. Eres tan independiente, Brianna. Siempre has sido nuestra pequeña adulta. No nos necesitas allí de la misma manera que él. Pequeña adulta. Escuché esa frase tantas veces mientras crecía que bien podría haber sido mi segundo nombre. Pequeña adulta era solo un código para no necesitamos prestarte atención porque no nos causas problemas.
El favoritismo empeoró a medida que crecimos. Tyler abandonó la universidad después de 3 semestres, financiado totalmente por mis padres. Mientras tanto, yo trabajé en 2 empleos para cubrir mi propia matrícula, gané becas y me gradué con un promedio de 3,7. Mi recompensa, un mensaje de texto que decía «Felicidades» y una tarjeta de regalo de $50 de Target. Sin fiesta, sin cena de celebración, nada. La fiesta de graduación de la escuela secundaria de Tyler, ni siquiera la universidad, había sido una masiva barbacoa en el patio trasero con 75 personas, comida de catering y un pastel personalizado por un promedio de 2,3. La injusticia quemaba, pero seguí adelante. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, trabajaba lo suficiente, lograba lo suficiente, eventualmente me verían. Eventualmente reconocerían que yo también merecía su atención. Me equivoqué. A los 27 años había ahorrado lo suficiente para comprar una modesta casa de 3 habitaciones. Nada lujoso, pero era mía. Cada pago de hipoteca, cada reparación, cada mueble, lo manejé sola. Todavía recuerdo firmar los papeles de cierre. Mis manos temblaban mientras escribía mi nombre. La agente de bienes raíces me felicitó por comprar una propiedad sola a mi edad. Conduje hasta mi nueva casa, caminé por las habitaciones vacías y lloré. Lágrimas de felicidad, lágrimas de orgullo. Realmente lo había logrado. Tyler y Kayla, mientras tanto, seguían dando tumbos de un desastre a otro. Tyler trataba el empleo como un pasatiempo estacional. Entusiasmado las primeras semanas, luego cada vez más inconstante hasta que renunciaba o era despedido. Tuvo 7 trabajos en 5 años. Ventas al por menor, trabajo en almacén, conductor de entregas, centro de llamadas, servicio al cliente. Nunca duraba más de 4 meses en ningún lugar. Su patrón siempre era el mismo. Comenzaba con grandes planes y declaraciones sobre cómo este trabajo era diferente, cómo realmente se aplicaría esta vez. En un mes, se quejaba de que su jefe era irrazonable, o de que sus compañeros de trabajo eran dramáticos. Al tercer mes empezaba a llamar con frecuencia diciendo que estaba enfermo. Al cuarto mes volvía a estar desempleado con alguna historia sobre cómo el trabajo no encajaba culturalmente. Kayla no ayudaba en nada. Tenía un problema de gastos compulsivos que empeoraba exponencialmente su situación financiera. Bolsos de diseñador que no podía permitirse, comidas en restaurantes 3 veces por semana, un BMW en leasing que costaba más al mes que el alquiler de la mayoría de la gente. Gastaba los cheques antes de que se cobraran, luego se sorprendía cuando la cuenta estaba en descubierto. Juntos eran un desastre financiero en constante movimiento. El incidente de la criptomoneda fue la cumbre de la brillantez de Tyler. Se había obsesionado con la moneda digital después de ver algunos videos de YouTube de influencers que conducían Lamborghinis alquilados y hablaban de riqueza generacional. Tyler se convenció de que había descubierto el secreto para hacerse rico rápidamente. Pidió prestados $10,000 a nuestros padres, quienes realmente no podían permitirse prestar esa cantidad de dinero, y lo invirtió todo en una moneda oscura que supuestamente estaba a punto de explotar. Tenía toda una hoja de cálculo mostrando cómo su inversión se multiplicaría por 10 en 6 meses. La moneda se desplomó en 3 semanas, perdiendo el 90% de su valor de la noche a la mañana cuando los creadores hicieron un rug pull y desaparecieron con el dinero de todos. Los $10,000 de Tyler se convirtieron en unos $800 en tokens digitales básicamente sin valor. ¿Aprendió algo de esto? Absolutamente no. Mis padres seguían sacándolo de apuros. Cada pocos meses había una nueva crisis. El alquiler estaba vencido, el coche estaba a punto de ser embargado, las tarjetas de crédito estaban al máximo, los servicios públicos estaban a punto de ser cortados, y mis padres, a pesar de ser de clase media con ahorros de jubilación limitados, de alguna manera conseguían el dinero. Cuando sus propios fondos se agotaron de tanto rescatar a Tyler, ¿adivinen a quién recurrieron? «Solo un pequeño préstamo», decía papá, llamándome al trabajo. Su voz tenía un tono cuidadoso y medido, como si estuviera tratando de calmar una situación de rehenes. «Tyler está en un aprieto muy grande en este momento. Tiene una entrevista de trabajo programada, pero necesita pasar este mes primero.
Esos pequeños préstamos se acumularon aterradoramente rápido. $500 aquí cuando les faltaba para el alquiler. 1.200 cuando el coche de Kayla necesitaba reparaciones de emergencia. 800 cuando el teléfono de Tyler se desconectó y lo necesitaba para las solicitudes de empleo. 3.000 cuando estaban a punto de ser desalojados y no tenían a dónde más acudir. En 5 años le di a mi hermano $15.000. $15.000 que había ganado con trabajo real, que había ahorrado haciendo sacrificios, que se suponía que estaban construyendo mi futuro. Se fueron para subsidiar la incapacidad de Tyler para ser un adulto. Sabía que ese dinero nunca regresaría, pero aún así llevaba registros meticulosos. Una hoja de cálculo con cada monto de préstamo, fecha y su promesa de pagarme tan pronto como las cosas se estabilizaran. Las cosas nunca se estabilizaron. Tyler nunca me pagó ni un centavo. Mi familia extendida comenzó a notar la dinámica en las reuniones. Las barbacoas familiares se convirtieron en incómodos experimentos sociales donde la gente hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi generosidad. Mi tía Beverly sorbía su té helado y decía cosas como: «Es tan maravilloso de tu parte apoyar el camino de tu hermano. No todos serían tan generosos». La forma en que enfatizaba generosos dejaba claro que ella sabía que se estaban aprovechando de mí. Mi tío Rich era menos sutil. En acción de gracias, hacía comentarios en voz alta al alcance de Tyler. «Qué suerte tener una hermana rica que te saca de apuros cada vez que la lías. Algunos de nosotros tuvimos que arreglárnoslas solos, sin una red de seguridad». Tyler solo sonreía y se encogía de hombros, completamente imperturbable ante las críticas. ¿Por qué le importaría? Mientras el dinero siguiera fluyendo, no tenía motivos para cambiar. A pesar de saber que me estaban usando, seguí yendo a los eventos familiares, domingos, días festivos, cenas al azar entre semana cuando mamá llamaba diciendo: «Hace una eternidad que no te vemos», aunque hubiera estado allí la semana anterior. Llegaba agotada después de una jornada de 10 horas, todavía con mi ropa de trabajo porque no había tenido tiempo de cambiarme, solo para encontrar a Tyler y Kayla ya allí. Estaban desparramados en los muebles de la sala, con los pies apoyados en la mesa de café, donde mamá siempre me decía que no pusiera los pies, comiendo las sobras de comida para llevar que yo había traído a una cena anterior. Tyler apenas reconocía mi llegada, tal vez un medio saludo sin apartar la vista de lo que estuviera en la televisión. Kayla levantaba la vista de su teléfono lo suficiente como para preguntarme si podía cuidar a su perro el próximo fin de semana porque tenían planes. No un hola, no un ¿cómo estás?, solo una solicitud inmediata de un favor. Y yo normalmente decía que sí porque eso era lo que hacía. La confiable, la que ayudaba sin quejarse. Entonces llegó la cena que lo cambió todo. Era un jueves por la noche de octubre, inusualmente cálido para esa época del año. Acababa de terminar un proyecto enorme en el trabajo. 3 meses de análisis de protocolos de cumplimiento para una fusión que finalmente fue aprobada. Mi equipo había celebrado con pastel en la sala de conferencias esa tarde y mi jefe había insinuado un ascenso en camino. Debería haber estado agotada y feliz, lista para irme a casa y celebrar con un baño de burbujas y un programa de televisión de realidad chatarra. En cambio, esa mañana había recibido un mensaje de texto de mamá. «Cena familiar esta noche 6:30. No llegues tarde». Los signos de exclamación deberían haberme advertido que algo andaba mal. Mamá solo usaba puntuación excesiva cuando quería algo. Llegué a la casa de mis padres alrededor de las 6:20, estacionando detrás del sedán destartalado de Tyler y el BMW arrendado de Kayla. Ese M3 plateado que ella absolutamente no podía permitirse, pero que conducía de todos modos porque la imagen importaba más que la estabilidad financiera en su mundo. El pago mensual de ese coche probablemente era de $1.400, lo cual era una locura considerando el historial laboral de Tyler. El olor a la lasaña casera de mamá me invadió apenas abrí la puerta principal. Mi favorita, mi plato favorito absoluto. Mamá solo hacía lasaña para ocasiones especiales o cuando quería algo, lo que significaba que esa noche caía en la última categoría. Debería haberme dado la vuelta en ese instante. Debería haber fingido una migraña repentina o una emergencia laboral.
Pero no lo hice porque, a pesar de todo, una estúpida parte de mí todavía esperaba cenas familiares normales. «¡Brianna!», gritó mamá desde la cocina con una voz antinaturalmente alegre. «¡Momento perfecto! Ya casi estamos listos para comer». Tyler y Kayla ya estaban posicionados en la sala como si fueran dueños del lugar. Tyler había reclamado el sillón reclinable de papá, el bueno con función de masaje que papá nunca dejaba que nadie más usara. Kayla estaba sentada en el sofá con los pies debajo, revisando su teléfono y ocasionalmente mostrándole a Tyler algo que lo hacía reír. Ninguno de los dos me saludó cuando entré. Tyler me dio un breve asentimiento con la cabeza. Kayla ni siquiera levantó la vista. La mesa del comedor estaba puesta para 4 con los platos buenos de mamá, los que normalmente reservaba para Navidad y Pascua, servilletas de tela, copas de vino. A pesar de que yo era la única que bebía vino y había conducido hasta allí, las elegantes bandejas de servir que había recibido como regalos de boda hace 30 años. Banderas rojas por todas partes. Estaba entrando en una emboscada y aún no me daba cuenta. La cena comenzó con bastante normalidad. Papá preguntó sobre el trabajo. Le di la versión abreviada del éxito de mi proyecto, observando cómo sus ojos se vidriaban mientras explicaba los protocolos de cumplimiento. Él siempre había estado más interesado en las historias de Tyler, que tendían a ser dramáticas y entretenidas, en lugar de profesionalmente técnicas. Tyler dominó la conversación como de costumbre. Pasó 20 minutos explicando su último esquema para ganar dinero. Aparentemente estaba flipping casas. Haber visto varios programas de renovación en HG, TV y YouTube lo había transformado en un experto en inversión inmobiliaria de la noche a la mañana. La clave es encontrar propiedades infravaloradas en vecindarios prometedores, dijo, gesticulando con el tenedor para enfatizar. Usaba frases que claramente había memorizado de algún podcast sin entender realmente lo que significaban. Compras barato, haces algunas mejoras cosméticas y luego vendes caro cuando el mercado se aprecia. Es básicamente dinero gratis si sabes lo que estás haciendo. Tyler no tenía habilidades de construcción, ni licencia de bienes raíces, ni capital y ningún historial de haber completado con éxito ningún proyecto. Pero claro, voltear casas era definitivamente su vocación. Kayla intervino con entusiasmo sin aliento. Hemos estado buscando propiedades en línea. Hay un pequeño bungalow adorable que solo necesita pintura y nuevas encimeras. Podría valer 300.000 después de las renovaciones. La propiedad en cuestión probablemente estaba listada por 250.000. Necesitaba una renovación completa y ellos no tenían exactamente $0 para un pago inicial. Pero los detalles no importaban. Mis padres asentían con entusiasmo como si Tyler estuviera presentando un plan de negocios legítimo en lugar de una quimera basada en la televisión de realidad. Yo revolvía la pasta en mi plato. Dije, «Eso es interesante», en los momentos adecuados y conté los minutos hasta que pudiera irme. Fue entonces cuando mamá se aclaró la garganta deliberadamente. Esa tosecita falsa que hace cuando está a punto de decir algo que sabe que será controvertido. Entonces, comenzó, mirando a papá en busca de apoyo. Hemos estado teniendo algunas discusiones familiares sobre la situación de Tyler y Kayla. Aquí vamos. Me preparé para otra solicitud de préstamo. En mi cabeza ya estaba calculando el saldo actual de mis ahorros y cuánto podía ceder sin tocar mi fondo de emergencia o mis ahorros para el pago inicial de una posible propiedad futura. Han estado pasando un momento realmente difícil desde que subió su alquiler, continuó mamá, su voz adoptando ese tono meloso y compasivo. Y con un bebé en camino. Espera, ¿qué? Interrumpí, completamente sorprendida. ¿Un bebé? Kayla estaba embarazada. Esta era una noticia significativa que nadie se había molestado en mencionarme, a pesar de que había estado en 3 cenas familiares el mes pasado. ¡Oh! La mano de mamá voló a su boca en un gesto teatral de sorpresa. Pensamos que lo sabías. Kayla tiene 11 semanas y el bebé nacerá a finales de abril. Miré a Kayla, que sonreía con una expresión engreída y autosatisfecha, como si quedar embarazada estando desempleada, sin dinero e inestable fuera algún tipo de logro que merecía felicitaciones. ¡Felicidades! Logré decir, mi cerebro todavía tratando de procesar esta bomba. Tyler iba a ser padre.
Tyler, que no podía mantener un trabajo por 4 meses ni administrar sus propias finanzas, iba a ser responsable de otro ser humano. Así que, de todos modos, continuó mamá, claramente ansiosa por dejar atrás mi reacción. Hemos encontrado la solución perfecta para ayudarlos. Se mudarán a tu casa el próximo mes. Pensamos que podrías tomar la habitación de invitados allí, o quedarte con nosotros temporalmente, o tal vez buscar un pequeño apartamento, ya que realmente no necesitas todo ese espacio viviendo sola. El tiempo se detuvo. Mi estómago se encogió como si estuviera cayendo libremente de un edificio. La miré esperando que alguien soltara una carcajada y admitiera que era una broma elaborada. Quizás una broma de cámara oculta. Seguramente esto no estaba sucediendo realmente. Nadie se rió. ¿Mi casa? Logré decir finalmente, mi voz extraña y ahogada. Simplemente tiene todo el sentido. Papá intervino de inmediato usando su voz de solucionador de problema razonable, como si esto fuera matemática simple en lugar de completamente una locura. Tienes 3 habitaciones y vives allí sola. Es mucha casa para una persona. Tyler y Kayla necesitan espacio para el bebé, y esa habitación del frente con la ventana grande sería perfecta para una guardería. Mi habitación del frente con mi gran ventanal en mi casa, la casa que yo misma había comprado, lo único que había poseído que era verdaderamente mío. «Podríamos pintarla de amarillo pálido», añadió Kayla, levantando la vista de su teléfono. «Por ahora sin género hasta que sepamos qué tendremos, y obviamente tendremos que proteger todo para el bebé. Tal vez poner una de esas elegantes puertas de seguridad para bebés en las escaleras». Estaba hablando de modificaciones a mi casa como si ya estuviera decidido, como si ya hubieran medido las habitaciones y elegido los muebles, como si mi opinión fuera solo una formalidad por la que se estaban molestando en pasar. «Así, no tendrás que preocuparte por mantener un espacio tan grande tú sola», dijo mamá, palmeándome la mano como si me estuviera haciendo un gran favor. «Es realmente lo mejor para todos. La familia se cuida entre sí». No me estaban preguntando, me estaban informando. Esto no era una discusión ni una solicitud de ayuda. Era un anuncio de que ya habían tomado decisiones sobre mi vida y mi propiedad sin incluirme en la conversación. Miré alrededor de la mesa. Papá asentía con aprobación. Mamá parecía satisfecha consigo misma por haber resuelto los problemas de todos. Tyler tenía una pequeña sonrisa juguetona en los labios como si hubiera ganado algo. Kayla estaba de vuelta en su teléfono, probablemente buscando muebles de bebé. Algo dentro de mí se rompió. No una explosión dramática, más bien como el hielo rompiéndose en un lago congelado. Un cambio tan fundamental que pude sentirlo en mis huesos. Durante 29 años había sido la confiable, la ayudante, la solucionadora de problemas, la que se sacrificaba por Tyler. Me había tragado la decepción cada vez que lo elegían a él. Había sonreído en las celebraciones de su mediocridad mientras mis logros eran ignorados. Había prestado dinero que no podía permitirme perder porque la familia ayuda a la familia. Y esta era mi recompensa. Querían mi casa, lo único que había construido completamente por mi cuenta, con mi propio trabajo y sacrificio, y esperaban que se la entregara sin protestar porque eso era lo que siempre hacía. Me obligué a sonreír. ¿Saben qué? Eso suena razonable. La tensión en la mesa se relajó al instante, como si hubieran estado conteniendo la respiración. Los hombros de mamá cayeron. Papá asintió con aprobación. Tyler y Kayla intercambiaron miradas de satisfacción. «Pensamos que podrían mudarse a principios del próximo mes», dijo Tyler casualmente, como si estuviéramos discutiendo el préstamo de un libro en lugar de apoderarse de mi casa entera. «Eso te da aproximadamente 3 semanas para empacar tus cosas y resolver tu situación de vivienda». 3 semanas. Me habían dado 3 semanas para cambiar completamente mi vida y entregar mi hogar. «Funciona», respondí, bebiendo un sorbo de agua porque mis manos temblaban y necesitaba algo que hacer con ellas. «Empezaré a empacar este fin de semana. Organizaré todo». «Perfecto», mamá me sonrió. «Sabía que entenderías. Siempre has sido tan madura y práctica. No todos serían tan generosos». ¿Generosa? Como si me hubiera ofrecido para esto en lugar de ser forzada. El resto de la cena pasó borroso.
Sonreí cuando fue necesario, asentí en los momentos apropiados, hice sonidos genéricos y alentadores mientras Kayla hablaba de nombres de bebés y Tyler explicaba sus planes para convertir mi garaje en un gimnasio en casa. Cada palabra se sentía como un clavo más en un ataúd. Kayla me mostró fotos en su teléfono de los muebles de la guardería que ya había elegido, un costoso juego de una boutique que costaba más que el pago de mi coche. «Se verá increíble en esa habitación con toda la luz natural», exclamó. «No puedo esperar para empezar a decorar. Mi habitación, mi luz, mi casa». Cuando finalmente escapé a mi coche alrededor de las 9, mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Me quedé allí en el camino de entrada durante 10 minutos, el motor apagado mirando la nada. Luego me invadió la rabia. No una rabia ruidosa y de gritos, sino una furia fría y silenciosa que me llenó el pecho y dificultaba la respiración. Avancé 3 cuadras antes de tener que orillarme porque mi visión se estaba nublando por las lágrimas. Me senté en el estacionamiento de un centro comercial al azar y lloré hasta que me dolió la garganta. Lágrimas de enojo, lágrimas de dolor, años de frustración y decepción acumuladas, brotando de una sola vez. Luego me sequé la cara, respiré hondo varias veces y tomé una decisión. Si querían tanto mi casa, podían tenerla, pero no de la forma en que esperaban. 2 meses antes, mi jefa me había llamado a su oficina para lo que yo supuse sería una revisión rutinaria. En cambio, me había hecho una oferta, un puesto de analista senior de cumplimiento en nuestra oficina de Chicago. Un aumento de sueldo del 35%, un rol de liderazgo, un avance profesional significativo. ¿El inconveniente? Tendría que reubicarme, dejar mi casa, mi ciudad, mi proximidad a la familia. En ese momento había estado dividida. La oportunidad era increíble, pero irme se sentía como abandonar a todos. Mamá había hecho comentarios sobre cómo las familias permanecen unidas y cómo las carreras reales no requieren mudarse al otro lado del país. Papá había cuestionado si el aumento de sueldo valía el mayor costo de vida en Chicago. Tyler incluso se había reído y había dicho que yo nunca sobreviviría en una gran ciudad. Así que la rechacé. Le dije a mi jefa que apreciaba la oferta, pero que no estaba lista para reubicarme. Ella se había mostrado decepcionada, pero comprensiva. «Si cambias de opinión en los próximos meses, el puesto es tuyo. Te queremos en Chicago, Brianna. Eres exactamente lo que ese equipo necesita». Ahora, Chicago sonaba perfecto. No solo perfecto, necesario. Cuando llegué a casa esa noche, ni siquiera entré de inmediato. Simplemente me senté en mi coche en mi propio camino de entrada mirando mi casa, el pequeño rancho por el que tanto había trabajado para poder pagar, el lugar donde finalmente me había sentido como si estuviera construyendo algo real y permanente. Querían quitármelo como si no significara nada, como si yo no significara nada. Dentro me serví un poco de jugo y abrí mi computadora portátil. Encontré el correo electrónico de mi jefa de hacía 2 meses y le di a responder. «Hola, Jennifer. He estado pensando en el puesto de Chicago y me gustaría aceptarlo si la oferta sigue disponible. ¿Cuándo necesitarías que empiece?» Su respuesta llegó en 20 minutos, a pesar de que eran casi las 10 de la noche. «La oferta sigue absolutamente sobre la mesa. ¿Qué tan pronto puedes estar aquí? Nos encantaría tenerte para el 1 de noviembre si es posible». El 1 de noviembre, a 3 semanas. Exactamente el plazo que Tyler tan generosamente me había dado para empacar mi vida. El 1 de noviembre funciona perfectamente. Necesitaré arreglar algunas cosas por mi parte, pero puedo cumplir con ese plazo. Gracias por esta oportunidad. Intercambiamos correos electrónicos durante otros 30 minutos, ultimando detalles. Salario, reembolso de gastos de mudanza, fecha de inicio, recomendaciones de apartamentos. Para las 11 de la noche tenía una carta de oferta firmada y un plan. A la mañana siguiente llamé a 3 agentes de bienes raíces antes de encontrar uno que se especializaba en ventas rápidas. Le expliqué mi situación, la versión sanitizada en la que me reubicaba por trabajo y necesitaba vender rápido. Ella vino esa tarde, recorrió la casa y me dio una evaluación realista. «Si le pones un precio competitivo podemos mover esto rápidamente», dijo, mostrando ventas comparables en su tableta.
Sugiero ponerla a la venta por unos $10,000 por debajo del valor de mercado. En este vecindario con estas características deberías tener múltiples ofertas en una semana. La pusimos a la venta esa misma tarde. Las fotos se hicieron al día siguiente. Para el lunes, mi casa estaba en el mercado con un precio que atraería a compradores serios. Incluso incluí algunos de mis muebles en la venta para acelerar el proceso. El sofá en el que Tyler tenía puesto el ojo, el juego de comedor que Kayla había mencionado que le encantaba, no iban a obtener nada de eso. Durante 3 semanas interpreté el papel a la perfección. Respondí a los mensajes de texto de mamá sobre cómo preparar la casa con vagas afirmaciones. Sí, estoy trabajando en ello, empacando cosas, organizando. Sin mentir nunca, pero tampoco diciendo la verdad completa. Cuando Tyler me envió un mensaje preguntando si podía dejar mi televisor montado en la pared de la sala, ya que ellos no tenían uno tan bonito, le respondí, veremos qué se puede hacer. Cuando Kayla llamó preguntando por los colores de pintura para la guardería, cada día cortaba sistemáticamente otro lazo con este lugar y estas personas. Contraté a una empresa de mudanzas para 3 semanas después. Comencé a empacar habitación por habitación, etiquetando todo metódicamente. Vendí muebles que no cabrían en mi nuevo lugar. Casi termino de empacar, les decía, lo cual era cierto. Encontré una buena situación. También cierto. Mi nuevo apartamento en Chicago era genial. No se preocupen por ayudar, lo tengo controlado. Lo cual era lo más cierto que les había dicho en años. Tyler me envió un largo mensaje de texto 3 días antes de su día de mudanza programado. Claramente le había dedicado tiempo, lo cual era raro en él. Solo quería decir gracias por ser tan genial con todo esto. Sé que es un gran cambio para ti, pero esto realmente nos ayudará a ponernos de pie. Tener un lugar estable para criar al bebé lo es todo. Eres la mejor hermana de todas. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. La audacia era casi impresionante. Me habían quitado la casa y él me estaba dando las gracias como si yo la hubiera ofrecido voluntariamente, como si esto fuera un regalo generoso en lugar de un robo descarado. No respondí. La última semana fue surrealista. Me despertaba en mi casa casi vacía, con cajas apiladas por todas partes, y me sentía completamente desapegada de la situación, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse en lugar de vivir la mía propia. El miércoles, 2 días antes del cierre, Kayla me envió un mensaje preguntando si estaría por allí el sábado para ayudarlos a mudarse. Tenemos un camión alquilado, pero nos vendrían bien manos extra. Además, queremos invitarte a cenar después como agradecimiento. ¿Cenar? Querían invitarme a cenar después de robarme la casa, probablemente usando mi propio dinero de préstamos anteriores. Lo siento, no estoy disponible el sábado, le respondí. Mucha suerte con la mudanza, sin embargo. El jueves por la noche, mi última noche en la casa, dormí en un colchón inflable en la sala vacía. Todas mis pertenencias estaban empacadas para los transportistas o ya en mi coche, el cual estaba cargado hasta el techo con elementos esenciales que necesitaría de inmediato en Chicago. Me quedé allí, mirando el techo que había pintado yo misma 2 años antes, escuchando los sonidos familiares de mi casa asentándose. Por un momento me sentí culpable. ¿Era esto demasiado extremo, demasiado cruel? Luego recordé la mirada engreída en el rostro de Tyler en la cena. Recordé a Kayla planeando renovaciones en mi casa sin preguntar. Recordé 29 años de ser la segunda opción, el plan de respaldo, la confiable que no importaba. La culpa se evaporó. El viernes por la mañana, los de la mudanza llegaron a las 6 de la mañana en punto. Un equipo profesional y eficiente que tuvo todo cargado en menos de 4 horas. Para las 10:30, toda mi vida estaba en un camión rumbo a Illinois. Me reuní con la agente de bienes raíces en la compañía de títulos para el cierre al mediodía. Firmé aproximadamente 4.000 documentos, vi cómo el dinero llegaba a mi cuenta. Entregué las llaves a los nuevos propietarios, una pareja joven que estaba genuinamente emocionada con su primera casa. «Los vecinos son muy agradables», dijo la esposa mientras charlábamos mientras se procesaban los trámites. «Conocimos a la pareja de al lado ayer. Mencionaron que alguien llamado Tyler se mudaría. Les dije que habíamos comprado el lugar». «Interesante», dije,
manteniendo mi expresión neutra. Me pregunto quién será Tyler. Los nuevos propietarios tomaron posesión de inmediato. Programaron a sus propios transportistas para la mañana siguiente, exactamente a la misma hora en que Tyler aparecería con su camión de alquiler esperando apoderarse de mi vida. Para las 2 de la tarde estaba en camino a Chicago, el tanque lleno de gasolina, el maletero lleno de elementos esenciales, el teléfono completamente cargado. Mis transportistas llegarían a mi nuevo apartamento al día siguiente. Todo lo que poseía estaba en tránsito hacia una nueva vida. Alrededor de las 3:30, aproximadamente la hora en que Tyler y Kayla planeaban comenzar a cargar su camión, mi teléfono empezó a vibrar. Yo estaba en algún lugar de la I-80, con las ventanas bajadas, la música a todo volumen, sintiéndome más libre de lo que me había sentido en años. Ni siquiera miré el teléfono. Simplemente seguí conduciendo. Para cuando finalmente llegué a mi nuevo complejo de apartamentos en Chicago, alrededor de las 7 de la tarde, tenía 63 llamadas perdidas y 147 mensajes de texto. Tomé mi bolsa de viaje, ignoré mi teléfono que seguía vibrando y me registré en mi nuevo apartamento vacío. Pedí comida para llevar de un restaurante tailandés calle abajo. Me senté en el suelo de mis salas y muebles, comiendo pad thai directamente del envase. Mi teléfono continuó vibrando como una avispa enojada atrapada en mi bolso. Alrededor de las 8 finalmente lo miré. Los mensajes de voz de mamá progresaron de confundidos a enojados, a aterrorizados y a devastados. «Brianna, ¿dónde estás? Tyler está en la casa y hay extraños diciendo que son los dueños. Llámanos. Esto ya no es gracioso. ¿Qué está pasando? Esa gente tiene una escritura. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano, a tu familia? ¿Dónde van a vivir? Por favor, cariño, llámanos. Podemos resolver esto. Solo dinos qué está pasando». Los mensajes de papá eran más cortos, pero más agresivos. «Explícate inmediatamente. Este es un comportamiento inaceptable. Llámame ahora. Has cometido un gran error. Esto tendrá consecuencias». Tyler envió aproximadamente 40 mensajes, desde confundido hasta furioso. «¿Qué demonios está pasando? Hay gente en tu casa diciendo que la compraron. ¿En serio vendiste la casa? ¿A dónde se supone que vamos a ir? Kayla está llorando. Está embarazada. Estás destruyendo a mi familia. No puedo creer que me hagas esto. Pensé que éramos familia. Vete al diablo. Siempre has tenido celos. Esto es bajo incluso para ti». Y Kayla contribuyó con sus propios mensajes dramáticos. «Estamos sin hogar por tu culpa. Le estás quitando a tu sobrina la oportunidad de tener una vida estable. Nunca te perdonaré esto. Nunca». La familia extendida también empezó a intervenir. Claramente mis padres habían activado el árbol telefónico familiar para ejercer la máxima presión. Mi prima Lindsay. Realmente maduro, Brianna, huyendo como una niña en lugar de ayudar a la familia. Mi tía Beverly. «Tu madre está devastada, espero que estés orgullosa de ti misma». Mi tío Rich. «¿Qué manera de tratar a tu hermano cuando más te necesita?» Desplacé la pantalla por cada mensaje de voz, cada notificación. Los leí todos mientras comía comida tailandesa en el suelo de mi apartamento vacío. Luego escribí una respuesta en el chat grupal familiar. Acepté un ascenso en Chicago y necesitaba vender mi casa. Cerré ayer. Mucha suerte con todo. Luego los bloqueé a todos. Mamá, papá, Tyler, Kayla, cada primo, tía y tío que había enviado mensajes de juicio. Los bloqueé en mi teléfono, en las redes sociales, en todas partes. Cada contacto que cortaba se sentía como liberar un peso que había cargado durante décadas. Mi agente de bienes raíces me envió un mensaje de texto justo antes de que apagara mi teléfono. «Escuché que tu familia apareció en la casa hoy. Mi cliente dijo que fue bastante dramático. Espero que todo esté bien. Felicidades de nuevo por la venta». Respondí. «Todo está perfecto. Gracias por toda tu ayuda». Luego silencié mi teléfono por completo, me di una larga y caliente ducha en mi nuevo baño y dormí en un colchón inflable en mi habitación vacía. Fue el mejor sueño que había tenido en meses. Actualización. 6 meses después. Bien, Reddit. Suficiente gente pidió una actualización que pensé en publicarla. Han pasado 6 meses desde que corté contacto con mi familia y comencé de nuevo en Chicago.
La mejor decisión que he tomado, sin duda. Mi nuevo trabajo es increíble. El equipo realmente valora mi opinión y me da crédito por mi trabajo. Ya he recibido otro aumento de sueldo y fui ascendida a analista principal de toda nuestra división de cumplimiento. Mi jefa me nominó para un programa de desarrollo de liderazgo de la empresa que comienza el próximo mes. También hice amigos de verdad aquí. Personas que no saben nada de mi pasado y me ven simplemente como Brianna, no como la hermana de Tyler, ni como la confiable, ni como el plan de respaldo. Exploramos la ciudad, probamos nuevos restaurantes, hacemos viajes de fin de semana a Milwaukee o Indianápolis. Cosas normales para las que antes nunca tenía tiempo porque siempre estaba manejando la crisis de otra persona. Empecé a salir con alguien que conocí en una conferencia de trabajo. Es un analista de riesgo financiero de Minneapolis, increíblemente inteligente y me trata como una prioridad real en lugar de una obligación. Llevamos 3 meses con una relación a distancia y va bien. En cuanto a mi familia, me enteré de todo a través de Rachel, mi antigua compañera de trabajo que aún vive en mi ciudad natal y adora el drama. Tyler y Kayla se mudaron al sótano de mis padres. El plan era supuestamente temporal, solo hasta que se recuperaran. 6 meses después, todavía están allí. 3 adultos, un bebé y el matrimonio de mis padres, todos apiñados en una casa de 120 metros cuadrados que ya era demasiado pequeña para 2 personas. El desastre de la criptomoneda empeoró aún más después de que me fui. Resultó que Tyler había invertido mucho más que los $10,000 iniciales. Había agotado tarjetas de crédito, incluidas 2 que había abierto fraudulentamente a nombre de mis padres. Había pedido prestado a varias empresas de préstamos de día de pago y había convencido a mis padres de que invirtieran todos sus ahorros de jubilación en su inversión segura. Cuando todo se desplomó, se quedó con aproximadamente $600 en tokens digitales sin valor y unos $70,000 en deudas de varias fuentes. Mis padres tuvieron que sacar una segunda hipoteca solo para cubrir las deudas más urgentes y evitar cargos criminales por el fraude de tarjetas de crédito. Ambos siguen trabajando a mediados de sus 60 porque la jubilación ya no es financieramente posible. La casa en la que crecí la están perdiendo. Están atrasados en los pagos de la hipoteca y los procedimientos de ejecución hipotecaria comenzaron el mes pasado. Rachel dice que mi madre ha envejecido 10 años en 6 meses. La presión arterial de papá está por las nubes. Están considerando mudarse a un apartamento pequeño una vez que la ejecución hipotecaria se finalice. Tyler ahora trabaja en ventas al por menor en una gran tienda. Su primer trabajo estable en años, probablemente porque literalmente no tiene otras opciones. Gana unos $11 la hora doblando ropa y reponiendo estantes. Kayla consiguió un trabajo en una cafetería, pero seguía llamando para decir que estaba enferma, así que la despidieron después de 3 semanas. Ha estado desempleada desde entonces, culpando a su embarazo y luego al nuevo bebé de por qué no puede trabajar. El bebé, una niña, nació en abril. La llamaron Brianna. Según Rachel, Kayla eligió el nombre como una especie de ofrenda de paz, como si nombrar a su hija como yo arreglara mágicamente todo lo que destruyeron. Me enteré del nombre a través de una de esas redes de chismes de amigos de la familia. Mi primera reacción fue de enojo. ¿Cómo se atrevían a usar mi nombre después de lo que hicieron? Pero luego sentí tristeza por esa pequeña, nacida en el caos sin culpa suya. Así que hice algo de lo que no le he contado a nadie. Establecí un fondo fiduciario anónimo para mi sobrina. Contraté a un abogado financiero. Establecí todo a través de entidades ficticias para que no pudiera ser rastreado hasta mí. El fondo madurará cuando cumpla 18 años. Suficiente para cubrir 4 años de matrícula universitaria más un colchón para gastos de manutención. Tyler y Kayla no sabrán que existe hasta que ella sea legalmente adulta y no puedan tocarlo. La documentación es a prueba de balas. Mi sobrina tendrá una oportunidad real de construir su propia vida en lugar de ser arrastrada por las terribles decisiones de sus padres. Porque aquí está la cosa. Romper ciclos no significa castigar a personas inocentes. Esa bebé no eligió este desorden. Ella merece algo mejor de lo que yo obtuve. Mis padres intentaron comunicarse a través de amigos de la familia en común. Hicieron que mi tía Beverly llamara a Rachel pidiendo mi información de contacto.
Hicieron que viejos amigos de la familia me enviaran mensajes en LinkedIn. Incluso hicieron que alguien de mi antigua iglesia me enviara un correo electrónico sobre sanación familiar. Ignoré todo. Luego, el mes pasado, algo cambió. Recibí una carta reenviada de mi antiguo apartado de correos. La dirección del remitente era de la residencia asistida de mi abuelo. Se me revolvió el estómago cuando la vi porque había estado evitando pensar en él. Siempre había estado atrapado en medio de la política familiar y supuse que se había puesto de su lado después de que me fui. La carta estaba escrita con su letra temblorosa. Brianna, me enteré de lo que pasó con tu casa y la mudanza. Tu madre tiene su versión de los hechos, pero sé cómo operan tus padres. Los he visto favorecer a Tyler toda tu vida, y no estuvo bien. Lamento no haber hablado más. Dejé que me convencieran de que él necesitaba más apoyo en mi testamento porque tú siempre te las arreglarías sola. Pero ahora veo que estás bien porque nunca tuviste el lujo de ser indefensa. He cambiado todo. Recibirás lo que es justo. Estoy orgulloso de que finalmente te hayas defendido. Con amor, abuelo. Lloré al leer esa carta. Fue la primera vez que lloré por toda esta situación desde que conduje a Chicago. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de gratitud. Alguien finalmente vio lo que realmente había sucedido. Alguien finalmente reconoció que me habían tratado injustamente toda mi vida y que no estaba bien. Mi abuelo falleció hace 2 meses. Insuficiencia cardíaca mientras dormía. Tenía 92 años. Volé de regreso para el funeral, me quedé en un hotel, evité a mi familia todo el tiempo, me senté en la última fila durante el servicio, salí antes de que alguien pudiera acorralarme y volé de regreso a Chicago el mismo día. La lectura del testamento se realizó la semana pasada. Mi abuelo cumplió su palabra. Le dejó a Tyler exactamente $1 y una nota que decía: «Lo tuviste todo mientras viviste. Es hora de que te ganes la vida». A mis padres no les dejó nada. Todo lo demás, su casa, ahorros, inversiones, todo, vino a mí después de impuestos y honorarios de sucesión, aproximadamente $380,000. Mis padres intentaron impugnarlo de inmediato. Alegaron que mi abuelo no estaba mentalmente competente cuando hizo los cambios. Su abogado echó un vistazo a la extensa documentación médica que mostraba que mi abuelo estaba tan lúcido como siempre y les dijo que no tenían caso. Tyler tuvo un colapso completo en la lectura. Empezó a gritar que yo había envenenado a mi abuelo en su contra, que todo era mi culpa, que yo destruí a la familia. El abogado hizo que la seguridad lo escoltara fuera. Según la última actualización de Rachel, Kayla finalmente dejó a Tyler hace 3 semanas. Se llevó a la bebé Brianna y se mudó con sus padres a 2 estados de distancia. Solicitó el divorcio, citando irresponsabilidad financiera y negligencia emocional. Tyler ahora vive con mis padres en cualquier apartamento pequeño que terminen alquilando después de la ejecución hipotecaria. 3 adultos sin dinero compartiendo un espacio reducido mientras fingen que todo está bien. Mientras tanto, yo estoy prosperando. Usé parte de la herencia de mi abuelo para comprar un condominio en un bonito vecindario de Chicago. Pagué en efectivo sin hipoteca. El resto está invertido asegurando mi futuro real. Tuve una noche con mi nuevo grupo de amigos la semana pasada. Alguien preguntó por mi familia y me di cuenta de que había pasado 3 días enteros sin pensar en ellos ni una sola vez. Se están volviendo menos relevantes en mi vida con cada día que pasa. Mis padres enviaron un último mensaje a través de un amigo de la familia en común preguntando si podíamos hablar, si había alguna posibilidad de reconciliación. Envié una sola frase: «No hay nada que reconciliar. No voy a volver».